¿Qué tal? Muy buen día, soy el doctor Juan Carlos Acosta y en esta ocasión vamos a estudiar el tema de hemotórax. Para empezar, les puse lo que es la definición a grandes rasgos, la definición de hemotórax masivo, que es un poco más al que nos vamos a estar enfocando, la exploración física a grandes rasgos, diagnóstico y tratamiento. Que bueno, en cuanto a definición, hemotórax como tal es la presencia de líquido en el espacio pleural que sea menor de 1500 mililitros o, dicho de otra manera, 1,5 litros. A la exploración física que vamos a encontrar, pues lo que vamos a encontrar es una disminución de los ruidos respiratorios en el lugar afectado y vamos también a encontrar matidez cuando hacemos percusión del pulmón afectado. La matidez es por lo que es la acumulación de líquido. Habíamos visto que en el motórax hacíamos la percusión y se hacía un sonido timpánico, que esto es por digamos el rebote del aire que provoca este timpanismo. Acá en este caso se va a escuchar una matidez o bueno, se va a percutir a escuchar como un sonido mate que es desarrollado por lo que es la presencia de líquido o ese el tono característico que se da cuando tenemos una estructura con una cantidad de líquido en su interior considerable. Ahora, en cuanto a diagnóstico, lo realizamos de una forma pues sencilla hasta cierto punto porque es una radiografía de tórax. Entonces tampoco es tan complicado la forma de hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos ahí lo que es la toracostomía, aunque si estamos hablando de hemotórax masivo, que cuando estamos hablando de hemotórax masivo, la definición es que tenga más de 1500 mililitros de sangre en el espacio pleural, que esto es más de 1,5 litros de sangre en el espacio pleural, pues entonces ya en este caso tendremos que hacer una toracotomía. Estos a grandes rasgos, ahorita vamos a ver así un poco más detallado cada cosa, pero es nada más como una forma de resumen rápido para ver el tema rapidito, este, y tener una idea al menos ahí de lo que estamos hablando. Entonces vamos a pasar a la siguiente. En cuanto a la definición, como hemos mencionado anteriormente, el motoraz masivo se va a definir como la acumulación de más de 1500 mililitros o 1,5 litros de sangre en la cavidad torácica, o también se puede definir como una acumulación de 200 mililitros por hora en un periodo de 2 hasta 4 horas. Digamos que son las dos formas de definir un hemotórax masivo. Y con cavidad torácica estamos refiriéndonos a la cavidad pleural. En esta imagen tenemos lo que es la clasificación. Es relativamente sencilla ya que se va por grados, grado 1, grado 2 y grado 3. En grado 1 está refiriéndose a que se va a encontrar solamente a nivel del lóbulo inferior. En el grado 2 a nivel del lóbulo inferior, el lóbulo medio de del pulmón. Y en el grado 3 ya estamos excluyendo el lóbulo superior. Entonces, digamos que son los 3 grados en los que vamos a considerar un hemotórax. Y ya pasamos ahora sí a lo que es más importante para fines de una evaluación como lo sería el nacional, lo que es el diagnóstico clínico. Hay que considerar que de entrada tenemos ausencia de ruidos respiratorios. ¿Por qué? Porque si está lleno de líquido, pues entonces no hay circulación de aire. Entonces es por esto que pues no vamos a encontrar en este hemitórax la presencia de ruidos respiratorios. Igualmente vamos a encontrar en ese hemitórax afectado matidez a la percusión, debido a que es el tono que vamos a encontrar en una percusión de algún objeto que tenga una acumulación de líquido importante. Entonces a eso se refiere, o bueno, es lo que vamos a encontrar siempre una percusión de algo que tiene líquido en su interior va a ser una percusión mate. Entonces vamos a tener esta matidez a la percusión y vamos a tener datos de choque hipovolémico. Esto es pues por la pérdida sanguínea que está ocurriendo eh, 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 y que está provocando a su vez esta acumulación de líquido que hablando de motoras pues lo que estamos hablando es de sangre específicamente
y es por esto que estamos teniendo estos datos de choque hipovolémico. Todos estos efectos que son del hemotórax son por lo general secundario a algún tipo de lesión penetrante, ya sea por medio de un balazo, algún tipo de apuñalada o algún tipo de apertura por un traumatismo contuso que haya sido lo suficientemente intenso como para haber provocado la apertura. Entonces, estos son los tipos de digamos, lesiones que provocan el hemotórax y a su vez el diagnóstico clínico, que es bien importante saber al menos eh, el porqué de cada hallazgo, y que si lo ponen digamos en una evaluación, saber relacionarlo y así poder identificar a qué diagnóstico pertenece, que en este caso si pusieran un caso clínico con esas características, pues ya entonces tendríamos que estar hablando de un hemotórax. Aquí lo que les puse es una comparativa de dos entidades que se desarrollan por lo que es trauma torácico y aquí en las dos imágenes tenemos lo que es una toma de tele de tórax. Por un lado tenemos lo que es un neumotórax, en este caso un neumotórax a tensión. Tenemos las características que hemos comentado en una presentación pasada, que es el colapso del pulmón y la zona radiolúcida que se va a encontrar alrededor, que vamos a encontrar que esta zona es más oscura que en el pulmón no afectado. Y esta radiolucidez habla del aire que se está acumulando alrededor del pulmón y que provocó su colapso. Y eso es a lo que se refiere el neumotórax a tensión. Y por el otro lado tenemos lo que es el hemotórax, que acá lo que vamos a ver es una zona amplia de radiopacidad. Y en esta radiografía observamos que este hemotórax se encuentra de su lado izquierdo, aunque también está abarcando parte del lado derecho. Igualmente es una placa pues que no deja dudas de que se trata de un hemotórax, o sea, digamos que hablando específicamente de un hemotórax masivo. Entonces, las diferencias, además por la radiografía, pues son muy claras. Ahí creo que tampoco tiene tanto pierde, así como que tampoco lo tiene en la clínica, ya que tenemos entendido el por qué se desarrolla esa clínica. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. En esta imagen lo que estamos viendo es cómo se desarrolla un hemotórax a partir de lo que es un impacto de bala. En este caso el impacto de bala fue a nivel de la séptima costilla. Se ven ahí fragmentos de la bala, está lo que es la herida de entrada y el colapso parcial de contusión del pulmón, en este caso el pulmón derecho, y vemos cómo se está haciendo una acumulación sanguínea en lo que es la porción del lóbulo inferior del pulmón, que es el hemotórax que estamos viendo en esta ocasión del tema. Y vemos aquí en las placas de abajo que tenemos el punto de impacto en el círculo amarillo, el punto de impacto de la bala, y del otro lado, que en este caso estamos viendo el paciente de espaldas, por eso el corazón está del lado izquierdo, y entonces por tanto lo que estamos viendo acá es el pulmón derecho. Vemos como los márgenes del pulmón derecho están bien delimitados en la parte inferior. Debería estar más abajo, o sea, o mejor dicho, no debería de verse limitado al límite, sino que debería de ser hasta donde está el diafragma. Pero como se está haciendo esta acumulación de sangre o este hemotórax, entonces el hemotórax va a permanecer abajo, que es estos parches radiopacos que vemos aquí abajo, y vemos como arriba se delimita bien el pulmón, la porción inferior, eh, cuando el margen debería ser más abajo. Y esto es precisamente pues por esta acumulación sanguínea que vamos a tener a raíz de la herida de bala.
Entonces, no, para tener ahí otro ejemplo. Hablando de tratamiento, el tratamiento va a consistir en lo que es, por un lado, la restitución de volumen perdido y por otro, la evacuación de la sangre intertorácica, que también tiene mucho que ver de qué tanto volumen estamos hablando. Porque si fueran menos de 350 mililitros, ahí la actitud tendría que ser expectante. Habría que ver la condición clínica del paciente y si es estable, permitir que este líquido se reabsorba sin necesidad de algún tipo de intervención externa. Pero si estamos hablando de una acumulación de líquido, o específicamente hablando de motórax, esta acumulación de sangre mayor de 350 mililitros, entonces ahí sí tendríamos que usar un tubo de drenaje. Y ya si son volúmenes de 1500 mililitros, o dicho de otra manera, más de 200 mililitros por hora, como habíamos mencionado que esta es la definición del hemotórax masivo, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es una toracotomía de urgencia. Entonces, por eso es lo que les estaba comentando de que varía el tratamiento dependiendo de qué tanto volumen estamos hablando. Entonces, bueno, es nomás para considerar acá en lo que es los tratamientos, dependiendo si estamos hablando de un hemotórax, digamos, entre comillas, simple o de un hemotórax masivo. Algo importante a considerar es que cuando estamos hablando de la colocación de un tubo de drenaje, a lo que nos estamos refiriendo es que si tenemos la presencia de un hemotórax que no llega a ser un hemotórax masivo que requiera toracotomía, entonces procedemos a la colocación del tubo de drenaje, que consiste en la colocación de una sonda pleural, por lo general con una medida de 36 French, que se va a colocar a nivel del quinto espacio intercostal en la línea media axilar. Entonces, esto es el procedimiento que realizamos ante un hemotórax que es mayor de 350 mililitros, pero no llega a ser un hemotórax masivo que requiera una toracotomía. Entonces, cuando no reúne esas características, hacemos entonces la colocación del tubo de drenaje, que va a consistir en esta colocación de la sonda pleural en quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio axilar. Con esto se logra lo que es el drenaje de líquido sin necesidad, digamos, de otro tipo de intervención. En cuanto a lo que es el trauma torácico, hay 6 tipos de lesiones que se podría considerar que son hasta cierto punto características. Y hay una mnemotecnia para esto, lo que se le llama en inglés el hot nene, o en español el nene caliente. Sin embargo, la mnemotecnia solamente funciona en inglés, donde la H se va a referir a lo que es un hemotórax masivo, la O a obstrucción de la vía aérea, la T a tórax estable, una segunda T a taponamiento cardíaco, una N a neumotórax a tensión, bueno, que es la N y la E de neumotórax a tensión, y la otra N de neumotórax abierto. Entonces, estos son los 6 tipos de lesiones que vamos a encontrar comúnmente cuando estamos hablando de trauma torácico. Hay 4 tipos de lesiones letales que son inmediatas en relación al trauma torácico, y es importante considerarlas porque son las condiciones que pueden llevar a la muerte del paciente y por tanto son importantes de identificar y tratar. Entre ellas está lo que es el hemotórax masivo, las lesiones del árbol traqueobronquial, un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto. Entonces es importante considerar estas 4 porque son las que se podría considerar que son más importantes para salvar a tu paciente. Acá les puse algo importante que son condiciones que se pueden presentar en un tórax inestable y que por sí mismas
van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Entre ellas está lo que es el desplazamiento mayor de 3 centímetros, la presencia de hemotórax que tenga más de 1000 centímetros cúbicos de volumen, que exista falta de expansión pulmonar, que tengamos algún tipo de contusión pulmonar asociado, que haya ruptura diafragmática, que tengamos falta de respuesta al tratamiento médico preestablecido y que por tanto pues pasamos, ya que no hay éxito en esto, pues pasamos a lo que es la intervención quirúrgica, o si es que existe un empiema o fístula broncopleural, también es una condición que va a requerir intervención quirúrgica inmediata. Entonces es importante considerar estas condiciones que se pueden presentar en un tórax inestable y que por sí mismas van entonces si se llegan a presentar, a requerir de una intervención quirúrgica inmediata para evitar la complicación del paciente. Entonces, más para tenerlo ahí en cuenta. A continuación, lo que les puse son los diferentes tipos de tratamiento dependiendo de la condición a la que nos estemos enfrentando relacionada al traumatismo torácico. De entrada, lo que es el neumotórax a tensión, que si tenemos esta condición, lo que tendríamos que realizar si el paciente se encuentra inestable es una toracocentesis a nivel de segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Si tenemos enfrente a un paciente con neumotórax simple, entonces ahí lo que tenemos que hacer es una pleurostomía. Si el paciente tiene clínica de taponamiento cardíaco, entonces ahí el procedimiento es una pericardiocentesis. Y si estamos hablando de que el paciente tiene una condición clínica correspondiente a hemotórax masivo, entonces ahí lo que tenemos que realizar es una toracotomía. Cada patología tiene tratamientos diferentes, entonces es importante saber cuál va a ser la intervención que vamos a hacer, porque son preguntas muy clásicas en lo que son exámenes nacionales, en lo que es la sección de urgencias. Estas preguntas de motoras, de taponamiento y procedimiento que se realiza son casi obligadas que se van a hacer. Entonces es importante, si es ser posible, memorizar todo este cuadro para tener bien presentes los procedimientos que se realizan dependiendo de cada patología que estamos haciendo acá. Entonces, bueno, digamos que sí se lo recomiendo que lo aprendan y que lo practiquen para que ya automáticamente tengan cuál es el procedimiento que se realiza para cada condición. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para terminar, aquí nada más les puse el anexo de la guía de práctica clínica, que es el recuadro que habla sobre estos procedimientos eh, y con el nivel de evidencia que nos marca la guía de práctica clínica al lado. Entonces, lo voy a leer rápidamente, solamente para que nos quede claro los procedimientos que se recomiendan y bajo qué condiciones. Pero es básicamente lo mismo que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, nos dice que se debe realizar toracocentesis en todos los pacientes con diagnóstico clínico de neumotórax a tensión. Que esto ya lo habíamos visto en el tema respectivo de neumotórax a tensión y no me voy a extender tanto en explicar cómo se hace y todo eso. Todo esto ya se ve en el video de neumotórax a tensión. Entonces, si queremos saber más acerca de esto, nos vamos al tema el video de neumotórax a tensión para no extendernos tanto en este video. De la misma forma, se recomienda la pleurostomía con sonda endopteural de 28 French o también se puede optar por el 26 French en pacientes con neumotórax simple secundario a trauma. Esto es lo mismo que realizamos en lo que son los pacientes con neumotórax simple, que lo acabamos de describir. También a la pleurostomía se le llama la colocación del tubo de drenaje, pero ambos términos hablan de lo mismo, o sea, es el mismo procedimiento, aunque el término más formal evidentemente que es la pleurostomía. O sea, en casos de neumotórax simple o de neumotórax simple se realiza una pleurostomía. Ahora, continuando con el recuadro, se sugiere realizar pericardiocentesis
guiada por ultrasonido en pacientes con diagnóstico de taponamiento cardíaco. Esto también ya lo habíamos visto en el tema de taponamiento cardíaco propiamente. Hay ciertas condiciones que se requieren para hacer la recomendación de la pericardocentesis, o sea, no es propiamente en todos los pacientes, pero pues, vamos a decir que sí en una gran mayoría en las que se realiza el procedimiento de pericardocentesis cuando hay un taponamiento cardíaco existente. Entonces, igual, si queremos profundizar acerca del tema, yo les recomiendo que se vayan al video de taponamiento cardíaco para no extender más este video. O sea, aquí nomás lo voy a dejar así, pero en el video de taponamiento cardíaco viene más extendido, más explicado todo esto de la pericardocentesis y también qué condiciones son las que se requieren para que se considere la realización del procedimiento como tal. Pero acá nos vamos a quedar nada más con que es algo que se recomienda en estos pacientes y inclusive que se recomienda la que es guiada por ultrasonido. Ya para terminar, se recomienda a pacientes con trauma torácico y diagnóstico de motor masivo realizar la toracotomía de forma inicial. Entonces, esto es ya lo último que estábamos viendo y acá se repite. O sea, que en pacientes que reúnan, digamos, las características del motor masivo, en este tipo de pacientes el procedimiento que se recomienda es una toracotomía. Entonces, y esto de forma inicial. De tal forma que es lo que les comentaba, que cuando hay un hemotórax que es sencillo o simple, es solamente la perostomía. Pero ya cuando estamos hablando de un hemotórax masivo, ahí entonces cambia el procedimiento a la toracotomía. Entonces, solamente para que quede bien remarcado. Ahorita la verdad sí tengo un poco de prisa, entonces por eso me estoy llevando muy apresurado el video. Eh, Tal vez ahí hablemos del tema después, ahí junto con otro tema corto, para que no quede esto, digamos, tan incompleto. Pero traté de poner los temas, los puntos, perdón, más importantes, al menos lo más esencial, sin extenderme tanto, para que ya quede también este tema listo y digamos que no llevarme tanto tiempo sin subir video, este, eh, por falta de tiempo ahí, por cuestiones de trabajo. Pero de cualquier manera, pues no les quiero quedar mal. Entonces, bueno, aquí terminamos con el tema. Como les comento, probablemente lo vamos a tocar después, pero al menos lo más esencial está aquí. Y digamos que lo que generalmente se pregunta, los conceptos que generalmente vamos a encontrar ahí en los exámenes, en particular del examen nacional, pues ya están en esta presentación. O sea, simplemente si se extendiera sería, digamos, para profundizar más sobre los conceptos que se hablan acá, pero sin profundizar tanto y a grosso modo esto es lo que podían preguntar sobre el tema en lo que es el examen nacional. Entonces, vamos para que todo lo que se ve acá pues quede bien aprendido. Y si queda bien aprendido, pues pueden dar ya por finalizado el tema de motórax para su examen, si tienen bien aprendidos estos conceptos. Entonces, bueno, ya no me quiero extender más. Con esto, pues, ya ahora sí terminamos. Les mando un saludo. Cualquier sugerencia, cualquier comentario es bien recibido. Y bueno, seguimos viéndonos aquí en el canal. Los veo en otra presentación. Y bueno, ya tengo que irme, entonces gracias por su atención. Estamos hablando. Hasta luego.